¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Dicen algo o callan para siempre? Siguen llegando, lentos pero seguros. Ya, no olvidarse colocar en primer orden su apellido. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos, jóvenes. A ver, vamos a avanzar un poquito más sobre el valor del dinero, haciendo uso de un instrumento de análisis matemático conocido como la matemática financiera. Es un instrumento auxiliar. Ustedes tenían que haber repasado dicho contenido y quiero avanzar un poquito más, por favor, y luego daremos curso a la presentación de sus trabajos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario que quieran hacer, por favor? ¿Nada? ¿Me escuchan, sí, no, jóvenes? ¿Tenemos? Sí, Ya. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se pueden apreciar? Según yo ya. A ver, léelo. Comprobar, creo que no entra acá a mí. Entra, está en azul, o las azules no. Verá. Su micrófono, por favor. ¿Pueden apreciar, jóvenes, este material? Se ve, ingeniero. Ya, muy bien. La clase anterior habíamos visto todo lo correspondiente al interés simple, ¿verdad? Sobre esa base vamos a continuar con otra fórmula que se llama, se designa con una letra M y no es otra cosa, jóvenes, que el monto de un capital utilizando el interés simple. Por favor, entonces, hacemos uso de ese capital. Monto de capital utilizando interés simple. Es decir, jóvenes, ese concepto teórico se traduce en esta expresión. Es decir, M va a ser igual a C, que es justamente el monto de capital, más el interés simple. Entonces, esta expresión matemática, esta que ven acá, jóvenes, a ver, voy a intentar hacer, no va a poder hacer el recuadro en este caso, a ver, pero sí, esto voy a poder. Esto sí, correcto. Bien, entonces ahí pueden ver que esta expresión va a ser igual a esta. Es decir, estamos incluyendo al concepto de la suma del capital, ¿no es cierto? Más el interés simple. Es decir, aquí se puede apreciar con absoluta claridad. M igual a C, que es el capital, más el interés simple, que es igual a C y T. Si nosotros
factorizamos esta expresión, entonces M va a ser igual a C1 más IT. Esa es la fórmula. ¿Qué fórmula es esta, jóvenes? Es el monto de capital utilizando el interés simple. ¿De acuerdo? Muy bien, como en el caso anterior, es posible encontrar cualquiera de sus variables, tal como se tiene acá en estas ejemplificaciones. Este es un problema muy típico, jóvenes, por eso que se aplica estos conocimientos. Y tomen nota, hablando del ejercicio 5 en este material, y dice, bueno, utiliza información precedente. Si usamos los datos del ejercicio 1 y sabiendo de antemano que el monto relativo es 55.760, o sea, fíjense, ya estamos conociendo de antemano, comprobamos ese resultado a través de esta nueva fórmula. ¿Cuál es esa fórmula nueva? M igual a ¿qué? A C1 más IT. Esa es la fórmula. Y eso podemos apreciar siempre teniendo cuidado de que tanto la tasa de interés como el tiempo deberá estar expresado en la misma unidad de medida. Muy bien. Entonces tenemos 40.000 como dato. La tasa de interés es el 24%, se divide entre 100, y tenemos 0.24. El tiempo está en el ejercicio, son 7 meses. En realidad, jóvenes, el tiempo probablemente, vamos a ver, en el ejercicio 1, hay que remitirnos al ejercicio 1, el concepto. ¿Dónde está el ejercicio 1? Aquí está. ¿No es cierto? Están los datos del tiempo y también de la tasa de interés. El tiempo es 591 sobre 360. Ese valor es lo que justamente acá estamos determinando. Es este valor, el tiempo. Y esta es la tasa de interés anual. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula de la suma del monto y encontramos este valor que efectivamente la fórmula corrobora esta cantidad. En consecuencia, jóvenes, esta aplicación es bastante útil dependiendo de los problemas que se presentan en materia financiera. Los proyectos, como les indiqué, probablemente en preparación, trabajan mucho con los flujos de caja. Y los flujos de caja son resultados producto de una serie de aplicaciones que permitan valorar el dinero en el tiempo. Es el concepto. Es decir, el dinero de hoy no vale lo mismo que el dinero de mañana. La pregunta es, ¿el dinero de hoy vale más que el de mañana? ¿O el de mañana vale más que el dinero de hoy? ¿De qué va a depender? De las variables que estén sujetos a análisis. Esencialmente, ¿qué variables hay que tomar en cuenta, jóvenes? Sabiendo que el monto es lo mismo. A ver, ya ustedes tienen conocimiento.
Por ejemplo, acá hay un error. Este de acá, esta no es I, es 1. Por favor. Esto parece, no es que parece, sino que es una I. Y en su lugar debe ser 1. Muy bien, a ver. Le he lanzado una pregunta. ¿Qué me responden, por favor? ¿De qué va a depender? ¿De qué variables? De la tasa de interés, el tiempo y el monto. Y no solo de la tasa de interés. Muy bien. Continuamos. Entonces, jóvenes, acá, a partir de esa fórmula, es posible despejar determinadas variables, ¿no es cierto? Más que o por. Puedo utilizar el primer concepto, más CIT, para hacerlo más completo. O en consecuencia, factorizamos, ¿no es cierto? Y esto es igual a C, que multiplica ¿a qué, jóvenes? A 1 más IT. Este C. M. Entonces, a partir de esta fórmula es posible despejar, por ejemplo, C. Es absolutamente fácil. Lo que está multiplicando pasa a dividir. 1 más IT. Y encontramos, ¿no es cierto?, el capital. De la misma forma, despejamos las otras variables. Ahí tienen las fórmulas respectivas, en el caso del tiempo y en el caso de la tasa de interés. Muy bien. Continuamos. Estos son problemas ya mucho más comunes, jóvenes. El cálculo del capital utilizando el monto. Esa es la otra condición. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuál es el capital? Y de forma anticipada, que produjo un monto. Es decir, ya tenemos un dato a una tasa de interés del 14% anual durante 9 meses. Está expresado el tiempo en meses y la tasa en años. Entonces hay que convertir a la misma unidad. Hechos los cálculos, jóvenes, ¿no es cierto? Y utilizando la fórmula respectiva, esta de acá, la primera, tenemos esta expresión. Luego hacemos los cálculos respectivos y encontramos este valor. Aquí está ese valor que conocemos. Ahora bien, de acuerdo a este problemita, jóvenes, lo que nos interesa a nosotros es interpretar, de acuerdo al problema, cuál es el capital. Ahí está el capital que produjo un monto de estamos hablando de ese monto, a una tasa de interés y a un tiempo determinado. ¿Cómo interpretamos este valor? ¿Cuál es la interpretación? Podemos decir, por ejemplo, hay varias interpretaciones. Se interpreta, jóvenes, tomen nota, a partir del problema establecido y la fórmula respectiva.
que se utiliza para dicho propósito. Entonces, en este caso particular, diremos que el capital de inversión, ¿no es cierto?, de este monto dio lugar, o sea, de esta magnitud, capital de inversión de 122.171.94 dólares, produjo un monto de 135.000 dólares a una tasa del 14% y un plazo de X tiempo. ¿Qué podemos apreciar entre este valor y este otro? A ver si me pueden indicar este valor y este valor. Desde luego, este es mayor que este otro, ¿verdad? 135.000. Si quieren ustedes, menos 122.171.94. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Me escuchan? 12.828,06. 28,06. Ya. ¿Qué significará también este valor? Es decir, tenemos que analizar de acuerdo al interés de la empresa o de la inversión, bajo determinadas condiciones. De eso se trata. En consecuencia, para obtener 135.000 dólares bolivianos, había que haber invertido 122.171.94. Entonces, este es el valor presente. Pues futuro. ¿Qué me dicen? Tenemos que empezar a introducir dos conceptos. Valor futuro y el valor presente. Ya lo veremos en el material que continúa. ¿Cuál será el valor presente? ¿Cuál será el valor futuro? Me anticipo en darles algunas fórmulas de esta parte. Por ejemplo, podría decir que el valor futuro es igual al valor presente multiplicado por 1 más i a la t. Esta es otra fórmula. Y el valor presente será igual ¿a qué? Al valor futuro sobre 1 más i todo a la t. El valor futuro, jóvenes, lo que hace es capitalizar. Tomen nota. El valor futuro lo que hace es capitalizar. A ver, ¿dónde tendré un poco de espacio? A esta compañera que me está sonriendo lo vamos a sacar. Entonces, este primero significa capitalizar. Tomen nota. Y en este segundo caso, ¿qué significará, jóvenes? Fíjense, acá significa que los valores presentes se van a conocer al final de un determinado periodo
y durante ese tiempo se capitaliza. Eso llamamos capitalizar o capitalización. En cambio, en esta segunda fórmula ocurre lo contrario. Estamos trayendo los valores futuros al presente y eso se llama actualizar. Otra vez la compañera, aquí la vamos a tener. ¿Quién es la compañera? ¿Ah? ¿No dice nada? ¿Hola? Ya. Entonces, esas son las fórmulas con las que tenemos que ir familiarizándonos, jóvenes, a lo largo de este análisis. Lo que significará entonces, para interpretar el valor presente, significará este valor, el invertir 122,000 durante un tiempo a una tasa de interés para obtener un valor futuro de $135,000. Lo que significa entonces que el dinero ha capitalizado y obtenido, ¿no es cierto?, una ganancia de ¿cuánto? De 12,828. Eso es lo que ha generado, dado que se ha obtenido 135,000. Pero para eso ha tenido que transcurrir, ¿no es cierto?, 9 meses. Y la tasa de interés anual ha sido del 14%. Muy bien, espero que estén entendiendo. Preguntas, por favor. Entonces ustedes van a poder aplicar cada una de las fórmulas de acuerdo al interés de la pregunta. Por ejemplo, acá se pregunta el tiempo. Esa es la interrogante. Y justamente, de acuerdo al problema, son 9 meses. Estamos verificando. Y también esa misma operación podemos conocer, o sea, ese mismo resultado, podemos conocer aplicando otro procedimiento. La regla de 3, simple. Un año igual a 12 meses. 0,75, que sería la parte ¿de qué? Del tiempo. Y yo quiero conocer justamente el tiempo específico. Entonces multiplico en forma cruzada y divido entre un año para obtener esta cantidad. Es otro procedimiento. Consiguientemente, obtenemos ese valor. Ejercicio 8. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta que tengan? Esta es la importancia que tiene, jóvenes, de aplicar inversiones. Hay que saber invertir en una actividad o en otra, porque hay alternativas distintas. De manera tal que siempre pensemos en la mejor rentabilidad, es decir, en la mejor ganancia. Muy bien, acá tenemos otro ejemplito. Ya la pregunta es, ¿a qué tasa de interés habrá estado impuesto un capital de esa magnitud durante 9 meses, sabiendo que el monto que produjo ese capital es de 135,000? Se hacen las operaciones respectivas y encontramos justamente el 14% anual. Muy bien,
Hasta ahí no tenemos ningún inconveniente, creo yo. Ahora empezamos, jóvenes, con el interés compuesto. Pero primero vamos a definir qué es interés simple. Tomen nota. Bueno, se puede conceptualizar de distintas maneras. Acá dice, ocurre cuando los intereses que debe pagar el acreedor, ¿quién es acreedor? Por cada lapso de tiempo convenido. ¿Quién es el acreedor? La persona que se prestó, ingeniero. Ese es deudor, acreedor. En este caso, esos dineros no se incorporan al capital. Es decir, una vez cumplido el tiempo, esos intereses se saldan. Y el capital va a seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? Es el concepto. ¿Se entendió, jóvenes? Por favor. Sí, ingeniero. Muy bien, vamos a continuar entonces con el interés compuesto. ¿De acuerdo? El acreedor es la persona que recibe y tiene derechos para exigir ciertas obligaciones, ¿verdad? Y ocurre lo contrario con el deudor. Muy bien, el interés compuesto. Esto es ya un poquito más interesante. En este caso, los intereses se acumulan al capital. Ya no es el caso anterior del interés simple. Cuando el deudor no paga los intereses. Y en este caso, ¿qué tendría que ser? ¿Será el acreedor o será el deudor? No pagan los intereses al cumplimiento del tiempo establecido, a su vencimiento. De este modo, esos dineros obtenidos por concepto de interés se acumulan. Es decir, los intereses se acumulan al capital. Ustedes traten de hacer, a veces, jóvenes, hay errores en el concepto, en la descripción. En otras palabras, podemos decir los intereses generados por determinado capital, se acumulan ¿a qué, jóvenes? Está hablando de los intereses. Se acumulan justamente al capital. De modo tal que este capital ya no es el capital inicial. Es un capital diferente y en todo caso mayor al anterior, porque aquí se está incluyendo los intereses. De eso se trata. Consiguientemente, si suponemos la misma tasa, el mismo tiempo, pero los resultados van a ser diferentes. En otras palabras, creo que esta es una afirmación tácita. Dicho de otra manera, el interés produce a su vez más intereses.
Pero no solo el interés, sino los intereses acumulados al capital producen mayores intereses. Ese sería el concepto. Muy bien, si están anotando, me alegro. Ahora vamos a ver, jóvenes, una otra modalidad del descuento bancario o simple. Esto también ocurre con mucha frecuencia en el sistema financiero. Y comprendan este concepto. Descuento, ¿qué significa? Una disminución, ¿verdad? Que se hace por diferentes motivos. En este caso, a una obligación. Pero, fíjense, el descuento se produce cuando se paga antes a la fecha de su vencimiento. O sea, yo podría decir, a ver, le debo 100 bolivianos que debía pagar a fines del mes de junio, y hoy le pago los 100.000 bolivianos o 10.000 o lo que fuese, hoy, el 7 de abril. Estoy pagando de forma anticipada una obligación. Eso me permitirá o esperaré que la entidad bancaria me haga un descuento. Y dependerá obviamente de las condiciones del préstamo, ¿no? Ojo, si lo permite, esas condiciones, es posible entonces buscar un descuento. Es un cobro que hace la entidad financiera con anticipación y el deudor paga de forma anticipada. Generalmente se dice, jóvenes, en muchas actividades, si usted paga hoy su obligación, en vez de pagar a fin de año, en vez de pagar $50, usted va a pagar 30. Y uno se pone feliz, ¿no? Hace todo lo posible para pagar los 30 hoy y no mañana, que sería fin de año. Es decir, con un vencimiento futuro, es decir, para después. Esto significa, jóvenes, que la persona compra un derecho de cobrar, que compra el derecho de cobrar esa cantidad futura, efectúa un préstamo por el cual exige intereses y que cuyos intereses van a ser descontados. A esto se llama entonces descuento. Cuando el inversionista, quien compra el documento que ampara la cantidad futura, adquiere una cantidad menor, un valor nominal que vence en el futuro. Entonces, este es un hecho característico que ocurre en materia de manejo financiero. Ahí tienen una simbología para ese caso particular, ¿no es cierto? Y aquí está justamente el descuento comercial. ¿En qué consiste? Se calcula sobre el valor nominal, se calcula el interés entre el vencimiento de la deuda y la fecha de descuento a cierta tasa sobre el valor nominal. Y esta es la fórmula, utilizando las fórmulas anteriores. Es decir, el descuento comercial, expresado en términos de valor nominal, se reemplaza en la fórmula del interés simple. Tal como se puede apreciar. Entonces, esta es la fórmula, jóvenes, del descuento comercial. Es igual al valor nominal, que es la M. ¿Y qué será la D y la T?
La T es el tiempo del descuento y la D, en este caso particular, no es otra cosa que la tasa de descuento o interés que se aplica en la operación. Y esa es su fórmula. Ya la fórmula lo hemos visto, esta es la fórmula. Y aquí ya vemos las distintas variables. Monto, tiempo y la tasa de interés. La tasa de descuento, la D. En consecuencia, lo que aquí estamos buscando, jóvenes, es el valor actual o el valor descontado, se llama la C. Y este valor podemos determinar estableciendo la diferencia entre el valor nominal, que es la M, y el descuento comercial. Esa es la fórmula. Y si sustituimos en esa fórmula la DC, el descuento comercial, ¿por qué, jóvenes? ¿Qué es M de T? ¿Qué viene a ser M de T? Está en la fórmula. El descuento comercial. Entonces, el valor nominal, que es M, menos el descuento comercial. Por tanto, al reemplazar, determinamos una expresión y factorizando tenemos esa fórmula. ¿Qué fórmula sería este? El valor actual descontado. Ahí está. Es la C. Descontado. Muy bien. Otra vez hacemos las aplicaciones y seguramente aquí hay un problemita. Ahí está. Bueno, aquí aplicamos otro concepto. DR significa descuento real o significa descuento justo. Y no es otra cosa que la diferencia entre el valor nominal, que es la M, menos ¿qué? ¿Qué viene a ser la C? El valor actual. Y el valor actual. Ahí están las expresiones y está ahí sus respectivas aplicaciones. Ahí están. Expresados por tiempo. Cálculo del valor descontado, que es la C. Ahí está. Lo tienen que estudiar y repasar, jóvenes. Y finalmente llegamos a la ecuación de valor. ¿Qué será la ecuación de valor? Por diversas razones, ¿no es cierto? Tanto el deudor, generalmente el deudor por cuenta propia decide modificar sus obligaciones. En consecuencia, tanto el deudor como el acreedor tendrían que ponerse de acuerdo en las nuevas condiciones. A eso llamamos ecuación de valor. Por ahí se amplían los plazos, por ahí se baja la tasa de interés, etcétera, etcétera. Las nuevas condiciones para realizar la operación.
Fíjense, dice en función de la tasa de interés y de la fecha en que se va a llevar a cabo. Esa fecha se conoce como fecha focal. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas etapas. Etapa 1, 2, 3, 4, se resuelven las operaciones. Es un procedimiento. Y hay un ejemplito. Muy bien. Finalmente, jóvenes, llegamos a estas expresiones con la que partimos inicialmente. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, están las expresiones debidamente esquematizadas. De esa manera, no hay ningún misterio. Luego está la deuda, la operación respectiva y el resultado. Y pasamos al interés compuesto. Tasa nominal, tasa efectiva y tasas equivalentes. Ahora vamos a ver la equivalencia del dinero en el tiempo, que es muy diferente ya. No solamente el valor del dinero en el tiempo. Ahora vamos a ver tasas equivalentes. Y partimos sobre la ecuación de valor que ya antes mencionamos. Ese es el interés compuesto. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente voy a ir, jóvenes, al concepto. Y estamos repitiendo lo que ya antes hemos indicado. Generalmente el interés compuesto no se acumula. O se acumula. Se acumula. Es decir, el deudor no paga los intereses y esos intereses, en este caso, se acumulan al capital inicial. Si yo tenía un capital de 10,000 y los intereses generados son 500, entonces estos 500, no tasa de interés, el interés se va a sumar al capital. Entonces el nuevo capital, jóvenes, podemos colocarse su 1, ya no es 10,000, es 10,500. Entonces los intereses se convierten en un capital adicional. ¿Por qué? Porque esto se suma al capital inicial. Y obviamente, bajo la misma tasa de interés y el tiempo, obviamente este monto producirá más que simplemente los 10,000. Ese es el concepto del interés compuesto. Y ahí hay una serie de ejemplificaciones, jóvenes, y aquí sí hay operaciones. Y esto tiene que ver ya con la parte central de nuestra asignatura. Esta n que ven es el exponente. N. Está muy alejada. La n de la fórmula. Entonces aquí hay una serie de criterios como ejemplos y ahí están sus respectivas soluciones aplicando la fórmula. Este es el interés compuesto. Es decir, es M que multiplica el capital inicial 1 más la tasa de interés elevado a N. N es igual también a T, que el tiempo, el plazo. Se puede utilizar sea la N o sea la T. Muy bien, rápidamente, jóvenes, está la fórmula del interés compuesto.
Y aquí hay unas aplicaciones de la misma forma que la anterior. Tenemos que apresurar la marcha. A ver, y ahí están las fórmulas de las tasas equivalentes. Hasta acá, jóvenes. Hasta ahí nuestro estudio. Para la clase siguiente del día sábado. Muy bien. En la página 54. Voy a volver, jóvenes. Bueno, aquí hay algunas ejemplificaciones que lo vamos a abordar para no complicarnos. Y volveríamos al material anterior. Hasta esa parte. Me retiro de acá. Me salgo. Y voy. Uy, mira, habían 5 personas que no avisaron ustedes que estaban en sala de espera. Pero ya van a ser las 10. Colocar sus apellidos, por favor, en primer orden. Muy bien, ¿qué grupo va a exponer? Puede compartir pantalla, mostrarnos, tal como les dije, los cuadros correspondientes. Donde se ha hecho la modificación. No Maciel, ¿usted hizo o no? Maciel se fue a dormir. Sí, ingeniero. ¿Qué hizo usted? A ver, coménteme. ¿Trabajó o no? No falta, ingeniero. Les falta. Pero si era Sí. para el sábado. Sí, ingeniero, pasado, por favor. No, pero ya era para el sábado pasado. ¿Mm? A ver cómo fue. En un avión abandonado en la selva. A ver, entonces, jóvenes, si no tienen concluido su trabajo o si hay alguien, lo puede compartir. Caso contrario, último plazo el sábado. ¿De acuerdo? Ingeniero, Ingeniero, gracias. Sí. A ver, nuestro Valeria. grupo, No logro escuchar bien, Valeria. Repítame, por favor. nuestro grupo sería presentarle, ingeniero. A ver, Pero adelante. No hicimos modificaciones, pero sí revisamos lo que nos pidió. Que todo está bien, entonces. Sí. A ver, vamos a ver enseguida. Entonces pueden compartir, jóvenes, pantalla de forma directa, está permitido. ¿Pueden hacerlo? No se puede, ingeniero. ¿Por qué no se puede? Se puede. Está inhabilitado las funciones. ¿Sí? ¿Eso nos dice? Sí. Bueno, a ver, entonces vamos a... ¿qué habrá pasado? Porque antes permitía. A ver, vamos a ver un segundito.
persona que va a compartirnos pantalla. Sí, ingeniero. Digo, Valeria, ¿no? todavía no se puede. Ya, ahora sí. Mm, Le voy a hacer anfitrión a usted. mm. Ahora puede compartir. ¿Le comparto desde el principio o de la demanda? Todo lo que ustedes crean conveniente. A ver, quiero sobre todo, a ver, el balance. ¿Dónde está el balance? El cuadro del balance. El cuadro Y me indican cómo lo obtuvieron. es- Por eso, lo que pasa, jóvenes, yo les he pedido lo siguiente, por favor. Están con el mismo trabajo. Yo no necesito ya ver la explicación. Solo quiero el cuadro del balance. Y quiero que ustedes me expliquen lo que tienen que hacer. Entonces, preparar, no sé si un nuevo material, no sé cuál será el término. Los cuadros que ustedes hayan identificado como las necesarias, revisar o ajustar. Se me va a mostrar el material que tienen, ahí está la página 51, no tiene sentido, joven. ya, Por ingeniero, eso entonces que, hay que adjuntar todo, ¿no? Los cuadros que usted nos pidió. claro que sí, si no me están mostrando el mismo material, pues no es el mismo trabajo que tienen seguramente. Ujú. Y al lado me dirán, ¿no es cierto? Muestran lo mismo, esto es el pasado, este es el presente. En el presente dirán, no se ha hecho ninguna modificación por esto, por esto, por esto. Justifican lo que no hicieron. ¿Y por qué están validando el cuadro anterior? Y resulta, ¿qué significa esa P que tienen ahí en años, por favor? Son lo que hemos proyectado, porque no hay aún todavía lo Ya, como proyectado. sí. Entonces, ingeniero, el sábado se lo presentamos como está diciendo. Sí, pero eso es lo que dije. A ver, bien, a ver, no se salga todavía, por favor. Quiero ver los datos. Valeria. A ver, solo de ver estos cuadros, las cifras, las cantidades. A ver, por eso que es importante analizar, jóvenes. Fíjense, la demanda del año 2022 es casi similar al del año 2023. La diferencia es bajísima. En 5 años, la demanda solo aumenta casi de 19 a 20.500. 2.500. O en realidad 1.500 jóvenes. Y eso no es real. ¿Con qué población han trabajado? Esto lo hemos hecho la proyección con la tasa de crecimiento. Pero ¿no? está mal hecha en todos los cálculos. Y además ahí tienen que poner al pie del cuadro la fuente. ¿Con qué información han trabajado? Sí, está más arriba, ingeniero. No, es que no se pone arriba, se pone abajo del cuadrito. A ver, arriba dice figura 25, proyección de la oferta. No, nada que ver. Ah, ya, está abajo, dirás. Entonces, tabla 29 dice ahí abajito, a ver, sube un poquito más arriba. Pero no, dice balance oferta-demanda, no dice la fuente. ¿Sabe qué es la fuente? Sí. ¿Qué es la fuente? A ver. Bueno, es de dónde hemos conseguido la información. Exactamente. Eso es lo que tienen que anotar. Ahora, de la misma forma me sorprende, jóvenes, que la oferta en la proyección, todavía hay que ver cuáles son los datos históricos. De la misma forma, 13.500, o cuánto es no sé, pues no, si son
Si es 1 millón, aún Es así, 1 millón. jóvenes. Aún así, si es 1 millón, pero a 2 millones, casi de 1.900.000 a 2 millones, la demanda en 5 años es nada. Y la oferta también. Bueno, yo creo que para ver estos datos, jóvenes, requerimos conocer los datos históricos. Por ejemplo, el déficit, de acuerdo a la población que han establecido, es decir, la oferta es menor que la demanda es mayor. El déficit para el año 2022 es simplemente de 542.000 litros. Eso no es real. Y el 23, fíjense, el déficit va a ser 555. ¿Cuál es la diferencia? Son 7, son 12.000. Sí, ingeniero, más que todo, la tasa de crecimiento es muy baja porque estaba en el año, 2012, eso hemos obtenido, ¿no?, del censo. Como aún no hay una tasa así más actualizada, entonces... Ya puede ser una razón absolutamente válida, Valeria. Pero las cifras que ahí veo ya dejan una gran incertidumbre. Y si eso está así, todo lo demás está ya con error. Hay que revisar todo. Entonces la teoría de que todo está bien se cayó con el primer cuadro. Ya, muy bien, creo que valió la pena ver ese cuadro. Muy bien. Volvemos entonces, jóvenes. A ver, me hacen ahora anfitrión, querida Valeria. Muy bien, Sí, gracias. Ya. Entonces, jóvenes, tal como pueden apreciar, se trata de ver o analizar de esa manera. Hay que contrastar las cifras con lo que podemos apreciar objetivamente y no solo quedarnos con la proyección, porque la proyección, si los datos históricos son poco o nada confiables, nos van a salir cifras que no son convincentes, es decir, no son cifras razonables. Y seguramente el proyecto de esas cifras que están viendo en el déficit no creo que vaya a cubrir la totalidad de los litros al año que hace falta. O según las cantidades va a cubrir la totalidad. Tampoco es cierto. Porque el déficit de producción de ese producto es bajísimo. Ya. Creo que valió la pena ver ese cuadro. A ver, ¿algo más, jóvenes, por favor? Bueno, entonces el día sábado, jóvenes, traten de revisar lo mejor que puedan. Ahora, desde ya probablemente vamos a seguir todavía con algunas, ¿qué les digo? Con algunas insuficiencias. Pero determinados cuadros ya tienen que ir avanzando, jóvenes. Porque a partir de esa revisión, definimos y decimos, ok, con el estado de pérdida y ganancias, y construimos los flujos de caja. Y es ahí donde van sus propios flujos de caja, obviamente, ustedes con sus proyectos. Este es más un trabajo de taller. Y en consecuencia van a aplicar los indicadores y van a saber si su proyecto es rentable o no rentable.
Muy bien, hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. En caso que Sí, no se Valeria. obtuvieran datos históricos, más que todo uno de nuestros productos. Si no se tienen datos históricos confiables, hay que hacer un trabajo de campo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el criterio que han tomado en cuenta, la tasa de crecimiento poblacional. Pero parece que eso hay que ajustar en el caso particular, porque con estas tasas de crecimiento no creo que sea tan bajo utilizando esa tasa. Claro, hay un desfase del 2012 al 2022, 10 años, pero yo puedo ahí apreciar unas cantidades que no son razonables, o por ahí sí, jóvenes. Por eso tendremos que ver, probablemente van a tener que mostrar los cálculos que han realizado, la relación que han establecido entre la tasa de crecimiento y la demanda o la oferta. Eso vamos a analizar y ustedes vayan analizando. Porque esa es la base. Porque a partir de ese análisis que ustedes han hecho, han encontrado datos. Y sobre esos datos han trabajado. Ahora, si esos datos no son convincentes o tenemos mucha duda, desde luego que va a haber problemas, ¿no? También lo pueden justificar. Muy bien, lo que tienen que hacer, jóvenes, a más de lo que he pedido que revisen de esa manera, que es lo que a mí me interesa y también a ustedes, ir identificando los cuadros más importantes. Yo les he señalado los cuadros, me parece, en la clase anterior. Por ejemplo, el balance es fundamental. Los datos históricos es fundamental, disponer y mostrarlos. La aplicación de las proyecciones tienen que ser razonables. Lo más determinante es el cuadro de producción anual que ustedes van a tener. Porque es la base, ¿no? Cuánto producir. El cómo, todo aquello ya es parte técnica. Pero el saber cuánto necesito producir de acuerdo a la demanda, eso es de suma importancia. Yo puedo decir, 10,000 me van a demandar el año 2023, digamos. Y resulta que esa demanda está muy, muy sobreestimada. Y cuando en los hechos solamente demandan una cifra inferior. Entonces, ya de hecho podemos asegurar de que los cálculos fueron mal planteados. Imagínense que en el primer año, una vez implementada la empresa, no logre vender la totalidad de... Pregúntense qué va a pasar con los saldos de ese año para el siguiente año. Y el volumen de producción previsto para el siguiente año, obviamente que no va a ser la misma. Va a tener que disminuir. Y ya es un gravísimo inconveniente. Más aún cuando las diferencias son grandes. Ahora también pudiésemos convenir de que
de que la demanda ha bajado por una crisis o por lo que en definitiva hay mucha competencia o porque no se supo establecer adecuadamente los canales de producción. Pero esos son ajustes que sí tienen incidencia, pero son de muy poca significación. Hay otras variables que van a incidir más gravemente o de mayor efecto y que probablemente inclusive, jóvenes, no esté bajo la competencia de la empresa. Exclusivamente un factor interno que incida, sino sería un factor externo y no controlable por la empresa. Eso es aún más complicado, ¿verdad? Es decir, como hoy, por ejemplo, yo en la tarde, hoy estuve por los pozos, claro, los pozos, ¿no? Y hay infinidad de puestos de venta, hay más venteros que compradores. ¿Qué nos dice eso? Esa gente no está teniendo los ingresos esperados, no está pudiendo comercializar un producto ajeno, porque son intermediarios en la mayoría, ¿verdad? No son los productores directos que ofrecen uno y otro producto. Entonces hay que analizar la situación del mercado, porque no se olviden, el producto que van a producir tiene que llegar al mercado para su comercialización. Y hoy por hoy hay mucha dificultad para comercializar. Es decir, por ejemplo, jóvenes, un hecho real que pudiese acontecer es que exista demanda, pero no hay capacidad de compra. En ese caso, ¿dónde está el problema? A ver, Calizaya, ¿dónde está el problema? Nada. Calizaya no se encuentra en clase. Tomamos nota. A ver, Cerezo está con 2 dispositivos porque veo dos veces su nombre. Sí, ingeniero. Ingresé por mi computadora igual. A ver, usted, ¿cuál sería en ese caso el problema? No supiera, hija. Es decir, la gente tiene no solo deseo de satisfacer su necesidad, sino tiene la necesidad de satisfacer su necesidad. Y no es un deseo. Pero ¿cuál es el problema? No dispone de los recursos necesarios para hacer la compra. Y por ende, no va a poder satisfacer sus necesidades. Es el drama. Y hoy por hoy, no hay mucho flujo o movimiento monetario. Pero de pronto decimos que la economía está creciendo en el 6,1%. Y creo que ese dato no es real. Bueno, de eso se trata, jóvenes. Desde luego, yo comparto con ustedes que tendremos
muchas limitaciones en el análisis, es cierto, pero hagamos un esfuerzo para tratar de encontrar una respuesta, o por lo menos identificar el problema y buscarle una respuesta. De eso se trata. Identificar uno o más problemas que están ahí a la vista y luego hay que buscar la forma de cómo dar solución a esa variable. El caso de salarios, jóvenes, no es competencia tampoco de la empresa, ¿no es cierto? No va pronto incrementar salarios a sus trabajadores, al contrario, hoy están oponiéndose al incremento salarial. Entonces, hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta para el análisis. Muy bien, con eso termino, jóvenes. 22:20. Si no hay otra pregunta, por favor. Bien, voy a dar lectura, por favor, les ruego, apellidos, rapidito. Solamente voy a dar lectura a los que tienen el apellido paterno debidamente escrito. Muy bien, Alba, Anse, Bazán, Calguisaya, Carrizales, Castellón, Cerezo, Chávez, Cuellar, Gandarillas, Guzmán, Jaimes, Guzmán Velarde, Honor, Lobo, Mamani, Noelia, Mani, Valeria, Melgar, Mesa, Morante, Ortiz, Otalora, Paredes, Peña, Robles, Rocha, Rodríguez, Rojas, Flores, dos veces me aparece, Ruiz, Sarabia, Cerrate, Silvestre, Vargas, Villarruel, Centeno y Zurita. Muy bien, jóvenes. No he dado lectura a una persona por ahí, ni se ha enterado siquiera. Ingeniero Flores Bejarano. ¿Perdón? A mí no me nombró Flores Bejarano. ¿Y por qué no lo nombré? Porque estaba sin el apellido, seguramente. Y no aparece aquí Flores. ¿Dónde está Flores? Allá. Decían Flores Bejarano Evelyn. Ya les dije, tengan el cuidado de colocar en primer orden el apellido, porque yo voy a leer solo apellidos, jóvenes, no nombres. Muy bien, buenas noches, hasta el día sábado. A trabajar, jóvenes. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, ingeniero, gracias. Buenas noches, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, chao, chao, jóvenes. Trabajen en grupo, analicen. A ver, veamos qué resultado tenemos el sábado.